Entre arquitectas, encontrando nuestra voz. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de la primer temporada de Entre Arquitectas. Estoy aquí con Ari y Lu. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes como siempre. Pues estamos muy emocionadas de presentarles este episodio. Nos va a acompañar Mercedes Frolik. Ella es arquitecta argentina, entonces, como la geografía nos lo exigió, fue un episodio grabado en línea. Mercedes es egresada con diploma de honor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ella se ha desempeñado como docente en la Cátedra Diegues de la misma facultad. Su práctica profesional abarca desde la actividad en Estudio Frolik hasta la cofundación de Mades Arquitectos, despacho en el que desarrolla proyectos de arquitectura e interiorismo con un enfoque sensible y comprometido, y su obra busca integrar paisaje, sostenibilidad y calidad espacial como motores del bienestar colectivo. Mercedes ha sido reconocida en concursos nacionales por propuestas habitacionales y de equipamiento y ha participado en intercambios académicos internacionales. De hecho, yo a Mer le tengo muchísimo cariño porque nos conocimos en un intercambio en Francia, en Fontainebleau, y fue gracias a eso que la tenemos ahora con nosotras. Además, cultiva una faceta artística a través del dibujo, la fotografía y la escritura, entendiendo la arquitectura como una disciplina que conecta pensamiento, emoción y transformación tangible del entorno. Estás escuchando Entre Arquitectas. Cuéntanos un poco más de ti. O sea, ¿vives en Argentina? ¿Has vivido en Argentina toda la vida? Yo soy de Argentina, de Tandil, que es una ciudad que queda a 400 kilómetros de Buenos Aires, la capital, y viví acá en Tandil hasta mis 18 años. Mi padre es arquitecto, por lo cual siempre he tenido una relación como muy estrecha con la arquitectura desde chica, y me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar. Ahora que nos cuentas que eres hija de arquitectas, ¿cómo vives realmente el espacio? Y un poco que nos cuentes esta conexión entre tu yo antes de la arquitectura, o sea, tu yo joven, tu yo entendiendo una ciudad o la profesión a través de tu papá, después ya tu interés por la arquitectura y el viajar, y después esto que cuentas tú de regresar a tu lugar de origen, que tiene otra escala. Estaría padre que nos hablaras sobre estas 3 escalas antes de estudiar arquitectura, siendo estudiante de arquitectura y ahora como arquitecta. La verdad que de chica crecí en una casa moderna con dobles alturas, espacios que a mucha gente tal vez le parecían fríos y para mí nunca lo fueron. Espacialidad, patios, luz, sombras. Cruzando el estudio de mi padre es al lado de mi casa, entonces iba todo el tiempo al estudio de mi papá y aparecía en las reuniones con clientes. La verdad es que desde chica como que me involucré mucho en el mundo de la arquitectura, y mi papá es un fanático, entonces siempre en las oportunidades que podíamos viajar agarrábamos una bicicleta y nos llevaba a recorrer obras de arquitectura por todos lados. O sea, desde temprana edad creo que tuve relación con ese tipo de cosas. Luego, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, que decidí estudiar arquitectura, de todos modos hice como un test, ¿viste? Esos test de este acompañamiento para saber lo que querías estudiar, porque era hasta qué punto lo elijo o hasta qué punto es una influencia que tengo. Decido finalmente estudiar arquitectura y me voy a Buenos Aires, que Buenos Aires es, una vida muy, muy diferente a la que venía llevando en el interior de Argentina, digamos. De repente vivía sola. Un montón de cambios en mi vida, pero una experiencia inolvidable porque me hice muchos amigos en la facultad. Fue mucho aprendizaje. Para todas las clases querer llevar mucha producción, digamos, de estudiar todo lo que me proponían. La verdad que en la UBA hay un nivel académico increíble porque a pesar de ser una universidad del Estado donde los profesores tienen una paga mínima, es un lugar de mucho prestigio, entonces muchos profesionales de acá de Argentina forman sus cátedras y dan clases en la universidad. Aprendí muchísimo, hay muchas cátedras, no sé si es igual en México, pero donde uno puede ir eligiendo un poco la línea a donde quiere apuntar. Eso está bueno porque es también conocerse uno mismo sobre en qué dirección quiere ir, digamos. También durante la carrera, por ejemplo, obtuve una beca a Alemania
con la universidad y viajé con 15 compañeros de la facultad y un par de docentes, ahora un jefe de cátedra, donde recorrimos la arquitectura, o sea, muchas obras de arquitectura ahí en Alemania. Como contaba, tuve la posibilidad de hacer este viaje con Lu, de viajar a Fontainebleau y estudiar un mes entero ahí. Luego también viajar y recorrer obras de arquitectura imponentes, desde la Ronsam hasta obras que luego también en ese viaje hice por Holanda, por Dinamarca, ir a ver otro tipo de ciudades y cómo viven en esas ciudades. Y bueno, luego cuando termina toda esta etapa de universidad, de viajes y qué sé yo, vuelvo a Tandil, que Tandil es la ciudad donde vivo, que es una ciudad de 170.000 habitantes aproximadamente. Ha crecido mucho en los últimos años. Es una escala más chica, pero hay mucho desarrollo, porque es una ciudad donde hay muy buena calidad de vida. Hay sierras, es un paisaje muy verde, de mucha naturaleza, y la verdad es que la gente lo elige para construir sus casas. Y también poco a poco están apareciendo nuevas intervenciones urbanas como paseos comerciales, edificios para oficinas, edificios de usos múltiples, con viviendas, locales. Así que es un desafío grande para mí estar en esta ciudad donde crecí toda la vida y proponer, además de viviendas, también proponer cosas a escala, a nivel ciudad, digamos, que puedan cambiar la forma de vivir. Por ejemplo, estaba en Holanda y veía un uso del espacio público que me parece increíble, cómo la propiedad privada empieza a ceder parte de sus usos o de su espacio para que cualquiera pueda acceder y pasar. El tema de las terrazas accesibles. Hay todas ciertas como cosas que creo que en otros países están muy desarrolladas a nivel ciudad y me encantaría que acá en Argentina empecemos a conseguir un poco la ciudad y el espacio urbano de esta forma. Súper. Oye, Mer, ¿y cómo se está manejando como este desarrollo? Porque no sé, como que aquí en México, luego como estas zonas que siguen siendo como vírgenes, ¿no? Que todavía hay como justo cerros, hay montañas, como que igual la gente quiere empezar a hacer sus casas y hay por ahí un crecimiento súper desordenado, como que ya de repente todos hacen sus casas y ya obviamente no queda ningún cerro, entonces da lo mismo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es este desarrollo ya en Argentina, en Tandil? En Tandil hay un código urbano donde a partir de los 205 metros sobre el nivel del mar, que es donde uno empieza a ver relieve, digamos, en el paisaje, a su vez hay ciertas zonas que sí se pueden subdividir en parcelas más chicas, pero hay muchas otras zonas cerca de la ciudad que no se pueden subdividir. Hay un código bastante claro respecto a esto y obviamente genera muchas disputas a nivel municipio y sociedad, pero digamos, sucede también que en el centro, creo yo, no quiero hablar demasiado así sin tener las cosas claras, pero en el centro están demoliendo muchos de las casas. Tampoco son tan antiguas, no es un casco viejo como hablamos en Europa, sino tendrán 150 años, 100 años algunas casas. Y bueno, sí se están reemplazando por edificios en altura, siempre con restricciones en altura, pero bueno, sí está sufriendo como un cambio el centro y está creciendo mucho para los alrededores con viviendas unifamiliares en muchos terrenos, o sea, por todos lados en Tandil. Hay un código urbano, hay retiros, hay FOT, digamos, restricciones a la hora de construir, pero de todos modos, sí, hay un crecimiento muy acelerado y no sé si es del todo controlado. Oye, Mercedes, ¿nos podrías explicar qué es el FOS y qué es el FOT? El FOS y el FOT es una superficie en planta. FOS es sobre el suelo, digamos, es un porcentaje de la superficie en planta que podés ocupar. Y el FOT es el volumen total de metros, digamos, que podés construir en ese terreno. ¿Y sabes qué significan exactamente las siglas? Digo, acá tenemos algo parecido.
que son el CUS y el COS. Ya te lo digo. Superficie total de la parcela y superficie edificable. ¿Allá en México tienen algo parecido? El COS y el CUS, pero son el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de utilización del suelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Entre Arquitectas. Y cuéntanos, por ejemplo, ¿tu tiempo lo dedicas 100% a la arquitectura o tienes alguna otra pasión que te mueva? La verdad que el 95% de mi tiempo lo dedico a la arquitectura. Tenemos mucho trabajo y le dedico mucho tiempo. Me encanta el arte, como un poco decía Lu. Me gusta estudiar, me gusta pintar, me gusta hacer cerámica. De hecho, ahora estoy haciendo un par de esculturas en cerámica. Bueno, por mucho tiempo hice cosas sobre lienzo. Luego, bueno, ahora estoy como incursionando en la forma 3D, pero digamos que son dos cosas en mi vida que me apasionan, que por una cuestión de trabajo creo que le dedico mucho más a la arquitectura, pero sé que es algo que en mi vida quiero como desarrollar todo lo que es la parte artística porque me encanta y siento que te hace conectar con tu yo interior. Oye, Mary, ¿y nos puedes contar un poco sobre cómo en dónde trabajas, en qué se especializan, hacen casas o espacio urbano o qué es lo que más hacen? En el estudio, es el estudio de mi papá. Ahora estoy trabajando full en ese estudio porque antes, cuando ni bien me recibí, hice un par de proyectos con una amiga socia que fueron 2 viviendas y un lodge de turismo. Pero ahora en el estudio de mi padre hacemos mayormente vivienda unifamiliar, pero también hacemos vivienda multifamiliar y, digamos, edificios de diferentes escalas. Y estamos con algunos proyectos de usos múltiples y de paseos comerciales. Así, esa es la parte que tal vez es un desafío porque implica más decisiones a nivel ciudad que creo que están buenas porque pueden generar un cambio en la vida de la gente en la calle, digamos. Oye, ¿y ustedes construyen o solo diseñan? ¿Cómo funciona en ese sentido el estudio? Hacemos proyecto y dirección de obra. Tal vez en los proyectos más grandes no hacemos la dirección. Somos 8 en el estudio y los proyectos más grandes en general lo construyen una empresa constructora, otro director de obra, pero de las viviendas sí hacemos el proyecto y la construcción de las mismas, la dirección de obra. Acá en Tandil, en el interior, eso es muy normal, hacer las dos cosas, hacer el proyecto y la construcción. Por ejemplo, en Buenos Aires hay más empresas constructoras que puedan hacer la dirección de obra y vos solo hacer el proyecto. Pero acá en general la gente va al estudio queriendo que los acompañes en todo el proceso, digamos. Y de hecho, a mí me encanta acompañar en el proceso hasta el final, diseñando hasta el mobiliario, digamos, que sea bien personalizado y bien funcional al usuario. Ahora, también me gustaría saber un poco más de esta parte académica que te gusta. O sea, ¿significa que has dedicado tiempo durante la carrera o antes a la práctica docente? Sí, luego de haberme recibido, fui docente 2 años en una cátedra que se llama Diegues, que es una cátedra que yo había cursado durante la carrera, y fueron 2 años donde di clases virtuales porque fue por la pandemia. Fue una experiencia espectacular y es algo que si estuviese residiendo en Buenos Aires, sé que lo continuaría haciendo. Lo académico me encanta el intercambio con los alumnos, me encanta más que enseñar a aprender, porque siento que uno está aprendiendo constantemente y de ese intercambio y sigue estudiando referentes y sigue debatiendo. Entonces, me parece que eso enriquece mucho a la vida profesional de uno. Y obviamente me fascina poder, siempre lo digo, como devolver, en estos 2 años por lo menos, que di clases, haberle devuelto un poquito a la facultad que tanto me dio. Y entonces poder haber participado un poco en eso me gustó.
Ay, qué padre, Mer. Cuéntanos, o sea, ya sea en dando clases o en tu trabajo actualmente, como cuál crees un reto así que hayas dicho, como este ha sido como mi mayor reto en la carrera o en tu vida profesional. Aunque no lo creas, fue una casita de 90 metros cuadrados. No sé qué cantidad de metros cuadrados hacen allá en México, y yo sé que a nivel mundo esto, 90 metros cuadrados es un montón, pero acá a nivel Tandil es una casita, porque hacemos casas mucho más grandes, pero fue una casita de construcción en seco, de montaje, que fue la primera casa que hice después de recibida, que la hice con mi amiga de la facultad, que es un proyecto que habíamos desarrollado en una materia que se llama Arquitectura Sustentable. Pudimos construirla, es una casa que está en un campo, aproximadamente 50 kilómetros de Tandil, de donde yo vivo, y fue una obra toda en seco, prefabricada, que se hizo en muy poco tiempo, con varias estrategias bioclimáticas. Fue muy lindo porque fue como la primera transición de la facultad a la vida profesional, y fue todo mérito propio, digamos, porque fue mi amiga y yo haciendo Zooms en pandemia, proyectando, teniendo reuniones con los clientes y luego yendo al campo en auto, por la ruta y por los caminos de tierra, y yendo a ver cómo se construía, y era todo un sistema en seco que yo jamás lo había practicado, digamos, pero que bueno, lo habíamos estudiado mucho, lo habíamos dibujado, lo habíamos proyectado y lo construimos. Yo no sé si Lu y Ari lo tienen muy claro, pero a mí me encantaría que nos contaras un poco a qué te refieres con un sistema en seco. Sistema en seco o sistema prefabricado es, en vez de un sistema tradicional, acá la construcción tradicional es con ladrillo, con cemento. La construcción en seco, eran unos paneles, no sé si los han oído hablar, son paneles que tienen aglomerado de un lado, poliuretano en el medio y aglomerado en otro. Son paneles de 1,22 m por 2,40 m, y es un sistema de montaje, digamos, muy rápido. Nosotros acudimos a una estructura metálica independiente, pero le llamo en seco a cualquier tipo de construcción, digamos, que no necesite de elementos húmedos, digamos, como el cemento, o sea construcción como en madera o balloon frame, steel frame, o bueno, estos paneles SIP que permitió un montaje rápido en un lugar lejos de la ciudad. Síguenos en Instagram, @entrearquitectas. Oye, Inés, hace rato te quería preguntar, ¿cómo fue para ti? Digo, no sé, ¿tú de niña ibas mucho a Buenos Aires o cómo fue ese cambio de Tandil a Buenos Aires? Porque por lo que nos cuentas y por lo que veo, pues es un lugar para lo que nosotros aquí en la Ciudad de México, que somos millones, pensaríamos muy pequeño. Entonces no sé si fue un contraste fuerte o no. Para mí fue muy grande, no conozco la Ciudad de México, pero he visto muchas fotos y videos, me encantaría ir, pero yo a Buenos Aires, y me llevaban bastante, mis padres me llevaban bastante en vacaciones de invierno, o a visitar a algún familiar, alguna prima que estaba estudiando en Buenos Aires. Iba y recorríamos ahí por Palermo, por Recoleta, también hacíamos turismo, nos llevaban a San Telmo, a La Boca, al Rosedal, lugares que ya le voy a enseñar a Lu. Muy lindo Buenos Aires, es otra escala, pero por donde se mueven la gente del interior, digamos, o sea, lo que yo le llamo la gente, es una zona no tan grande. En definitiva, uno se termina acostumbrando y tiene una energía y una vida cultural espectacular Buenos Aires, así que a mí me encantó. Oye, y platícanos también sobre tu proyecto de la beca de Fontainebleau. Fue increíble, fue una experiencia, la verdad que muy mágica. O sea, quisiera volver a ese momento y lo recuerdo todo el tiempo. Creo que el tema es ser tantos arquitectos de diferentes lados, ver cómo piensan en cada país, qué formación tienen, porque uno se da cuenta en cómo hablan, en qué decisiones toman, un poco la escuela que tienen. Y aprender de eso creo que está buenísimo. Además de que estás en un contexto como muy, muy aislado de todo.
Creo que eso estimula mucho a la creatividad y al intercambio, porque estar 24/7 con las mismas personas en el mismo lugar genera algo que es increíble. No sé si en otras experiencias académicas se da este fenómeno de estar todo el tiempo juntos intercambiando. Y Lu nos platicaba, si no estoy mal y si no nos corriges, Lu, en especial el proyecto que plantea Fontainebleau está ligado como a la música, o en tu caso, o en la edición de Argentina, tiene como otro tenor. No, es arquitectura y música. En verdad, como que los arquitectos están más abocados a la parte de arquitectura y los músicos y los compositores están más abocados a esa parte de música y de composición. Hay intercambio de todos modos entre los distintos cursos, pero acá en Argentina no es algo tan conocido como en México, o por lo menos en la UNAM, es mucho más, te enterás con suerte de esto. Yo creo que lo que está visto es como algo muy artístico, como un espacio de arte y sí, de arquitectura, pero también con toda esta connotación, digamos, de arte. Es una experiencia que se las recomiendo a todos. Cuando entraste a la beca, tu padre que comparte contigo la profesión y que por lo que veo está más dedicado a la construcción, al proyecto, ¿no? A una cosa que tal vez se podría nombrar como más arquitectónica. Ahora que mencionas que está más reconocido, más ligado a las artes, ¿qué te cuento? Esa experiencia en tu casa, como hija, como miembro. Fascinados porque mi papá le encanta el arte, es un fanático de los croquis y el dibujo a mano. Entonces, de repente yo estaba practicando cómo hacer croquis porque iba y tenía que ponerme a dibujar y hacía mucho que no me ponía a dibujar. Entonces, él contentísimo y nada, toda la parte artística en mi casa siempre se valoró muchísimo. Entonces, un poco yo venía con este proceso de la arquitectura, pero también darle un poco de lugar al arte. Entonces, creo que este curso reunía lo que estaba buscando, digamos, lo que quería encontrar, que era la fusión esta entre arquitectura y arte. Te queremos preguntar justo como qué mujeres te han inspirado a hacer lo que haces hoy, ¿no? Trabajar con Mer es muy divertido porque justo es la persona que todo el tiempo tiene ideas así en 2 segundos, entonces como que, no sé, es como que sí siento que tienes como muchas personas, ¿no? Y muchas inspiraciones, entonces justo que nos contaras un poquito. Esta pregunta es difícil porque no sé si es una mujer que admiro y que creo que en algún punto sigo y no sé cómo puedo explicarlo, pero no sé si tanto lo he llevado a mi práctica. Sé que en un último proyecto de un conjunto, de un paseo comercial, hay algo de eso, pero es Sejima, de Saná. Me parece una mujer espectacular que hace una arquitectura única. O sea, realmente la admiro y no sé si he podido llevar tanto de sus conceptos a mis proyectos, pero todo lo que tiene que ver con la fluidez del espacio, la relación del interior con el exterior, la flexibilidad de usos, también la reinterpretación de su contexto histórico y la reformulación de la arquitectura. Me parece un gran ejemplo como mujer en el mundo de la arquitectura contemporánea. Sabemos que estamos entrevistando arquitectas y son arquitectas, pero ante todo son mujeres y que ante todo son habitantes de estos espacios urbanos o no urbanos. Entonces, también estaría genial antes de terminar si nos cuentas algo, o sea, lo que tenga, lo que estés haciendo, lo que te mueva. No tiene que ser arquitectura o sí, no tiene que ser de trabajo o sí, pero estaría como muy padre algo que pudieran también hablar más de ti o que tú estuvieras en posición como de compartir en ese sentido, ¿no? Supongo que muchos de los oyentes deben ser arquitectos o arquitectas. Capaz que más que nada hablarles a ellas. Creo que nuestra profesión es muy especial. Podemos generar un impacto muy grande en la vida de los demás para bien. Podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, a construir sueños de esa gente. Y bueno, creo que les digo a todas ellas que que encuentren su verdadero sentido de la profesión, que realmente se animen y que sepan que pueden ser lo que quieran, porque yo soy muy fan de la ley de atracción, pero
y me imagino muchas cosas y quiero que sucedan y creo que ejercitando eso podemos llegar a muchos lados y realmente, por sobre todo, creo que nuestra profesión tiene que ver mucho con servir al otro y eso me parece lo más lindo de esto. A mí no hay nada más satisfactorio que ver a un cliente contento, un cliente que va a concretar su sueño, que tiene que ver con una familia, que tiene que ver con una condición básica que es el habitar. Y bueno, me parece que, o sea, desde lo individual hasta lo más colectivo, hasta otras escalas, creo que podemos generar un gran impacto en la vida de los demás. Ay, buenísimo, mil gracias, Ver. No sé allá cómo viven tanto la profesión. Yo sé que, por ejemplo, en las capitales, en Buenos Aires, es mucho más difícil construir y qué sé yo. Acá en las ciudades del interior es más fácil porque son otros costos, es otras realidades. No sé cómo es allá. En el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad enorme y con pocos espacios ya realmente y con una sobrepoblación terrible, yo creo que no es medida para nada. O sea, en muchas cosas, ni buenas ni malas, no hay una comparación. Y lo que se vive en la Ciudad de México a lo que se vive en otras partes también de otras ciudades importantes o también le llamamos aquí al interior de la República Mexicana, es más en las que todavía tienes espacio y la construcción tiene otro aspecto comercial. Entonces, la verdad también es muy diferente. La Ciudad de México tiene muchas ciudades en sí misma. No es lo mismo construir al sur o en la zona centro o al norte o en las periferias. Y es difícil, pero la verdad siento que para todo hay desde estos grandes despachos que solo hacen escalas enormes, también despachos que pueden dedicarse solo al espacio público, al paisaje, a los parques, ¿no? Y por supuesto hay quien encuentra un nicho en la construcción unifamiliar. Entonces, sí siento que México tiene mucha demanda, también tiene muchos arquitectos, también tiene muchísimas cosas que hacer. Hay muchas ramas y hay muchas cosas para hacer dentro del mundo de la arquitectura. Así es. Oye, pues qué gusto, qué bueno que has aceptado nuestra invitación. Esperemos que también te la hayas pasado bien. Espectacular. Perfecto. La felicito por lo que están haciendo, la felicito porque está buenísimo que también me encanta que sean mujeres y que incentivemos porque realmente con la pregunta de la arquitecta yo tenía muy claro que quise ser un gran referente, pero en verdad la mayoría de los arquitectos que uno reconoce son hombres. En este mundo está bueno hacer valer a las mujeres también. Entre arquitectas. Bueno, pues esto fue todo. Esperemos hayan disfrutado este episodio con Mercedes tanto como nosotras y agradecerle a Mercedes por su paciencia y por su tiempo. Y como siempre, a Jesús González Ponce, nuestro productor. A Cecilia Naya por las cortinillas. A Lu por la música original que acompaña a las cortinillas y a nuestro público Por escucharnos y estar acá. Y síganos en nuestras redes como @entrearquitectas. Yo soy Lu y me pueden encontrar en Instagram como @lu_ram_. A mí me encuentran como @AngelaUrrutia. Yo soy @Ariana_Arriaga. Y en el próximo episodio vamos a tener a Lisa Beltrán. Ella es arquitecta originaria de Puerto Rico y nos va a contar un poco de su proyecto tanto en arquitectura como de joyería. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos a la próxima. Entre arquitectas. Encontrando nuestra voz.